Y de lo que quiero hablarte hoy es quizá de unas preguntas, lo podemos llamarlo porquentes en nuestra vida, ¿no? Por ponerle un título podemos llamarlo ¿por qué sufrimos? ¿Y dónde está Dios en nuestro sufrimiento? Quizá que sean esas las preguntas que en más ocasiones quizá nos hayamos hecho. Yo personalmente, seguro que tú también. Y también es la pregunta que oímos constantemente alrededor nuestro de personas que no tienen fe en Jesús y que te dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué sufrimos? ¿Y por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Y por qué hay tantas desgracias? ¿Y por qué los terremotos? ¿Y por qué las inundaciones? Está claro que en medio de lo que estamos viviendo en España, pues hay que ser poco sensible para que no se te haga un nudo en el corazón viendo todo lo que estamos viendo, las imágenes que están llegando, los testimonios de algunas personas que he tenido la oportunidad de hablar con ellos que han estado allí 3 días, de aquí de Águila, gente que ha ido allí y que vienen con una cosmovisión totalmente distinta. Me hace recordar también el tiempo que me tocó vivir cuando el terremoto de Lorca, que vivíamos allí, 2011. Es como que estas sacudidas de repente te hacen enfocarte en lo que realmente tiene valor en la vida, ¿no? Todo lo que parece que es primordial para nosotros pasa a un segundo plano. De repente ya en un segundo tu conexión de wifi no es tan importante, ¿verdad? Ni siquiera tu coche, ni tu casa, sino que verdaderamente empiezas a darte cuenta de lo que es importante. Y viendo muchos testimonios, porque seguro que vosotros también habéis visto muchísimas imágenes, os aconsejo que no os atiborréis, de vez en cuando hagáis un descanso, porque puede afectar vuestra mente y también vuestra alma, agitarla. Pero viendo bastantes testimonios que he visto, me han sorprendido muchos que están como, a ver cómo lo explico, están como mirando al cielo. El ser humano se jacta y vive lejos de Dios, pero cuando le pilla una cosa de estas es como que donde busca respuesta es en el cielo. Cuando lo tenemos todo no buscamos a Dios, pero es impresionante los testimonios que cuando le ponen el micro a alguien es como diciendo, tiene que haber alguien. Es que ya ni el gobierno, ¿verdad? Está desbordado y no ha podido responder como todos esperamos, ¿no? Que responda nuestro gobierno. Y es como que la gente está buscando una respuesta en algún otro lugar, ¿no? Parece que es solamente cuando tocamos fondo es cuando somos capaces de mirar hacia arriba, ¿no? Y hay un texto que el viernes me voló la cabeza. Eso que estás leyendo y de repente llegas al Salmo 69 y lees esto. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca, mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Y dice el verso 13, pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor en tu amor inagotable, oh Dios. Responde a mi oración con tu salvación segura. Wow. Está claro que momentos así, como los que están viviendo o estamos viviendo en España en este momento, son momentos que se han repetido a lo largo de la historia. Es David, que se sentía así de angustiado, quizá como cualquier habitante de la zona cero en Paiporta o cualquiera de las zonas afectadas por esta dana. El sufrimiento tiene varias dimensiones. El por qué sufrimos tiene varias dimensiones que están relacionadas con 3 aspectos muy importantes. Están relacionadas primero con nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano. Luego también están interrelacionados con el propósito de Dios, que a veces desconocemos y no entendemos. Y por supuesto, con la respuesta que Dios tiene ante nuestro dolor, que es una respuesta de amor
y de misericordia, como vamos a ver. Pero bueno, vamos a la pregunta, ¿por qué sufrimos? Bueno, quiero que veamos varios aspectos, varios puntos que yo considero vitales para entender por qué del sufrimiento humano, por qué la raza humana sufre. El sufrimiento entró en el mundo como una consecuencia. El sufrimiento fue la consecuencia de algo. El origen del sufrimiento es el pecado y la caída del hombre en el huerto del Edén. Entonces, como consecuencia del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, ahí lo tenemos registrado en Génesis 3, esa desobediencia del hombre a Dios cuando comió del árbol que Dios les había prohibido no comer, con la desobediencia de nuestros primeros padres, la creación entera, dice, toda la creación está bajo maldición, toda la creación está afectada. La muerte, el dolor y la aflicción de repente se volvieron parte de la experiencia vital del ser humano. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está claro que el origen del sufrimiento no es Dios. El sufrimiento no proviene de Dios. El sufrimiento es una consecuencia de la rebelión del ser humano. ¿Amén? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo que tenemos que tener claro es que el sufrimiento es consecuencia del libre albedrío. El sufrimiento es consecuencia de la libertad humana. Dios nos creó con libre albedrío. Y el libre albedrío es para mí una de las muestras más potentes del amor de Dios. Porque Dios es Dios, ¿verdad? Y a mí una de las cosas que me hace... Es decir, cómo Dios, que es Dios, todopoderoso, omnisciente, nos crea con libre albedrío. Imagínate, ponlo en comparación con todos los dioses inventados por el hombre, que son dioses normalmente tiranos, que utilizan al hombre y lo subyugan para su propio beneficio, ¿no? No, resulta que Dios nos crea y nos ama tanto que nos da la capacidad de elegir por Él o no. O sea, Dios pone en el huerto un árbol, un solo árbol del que no podían comer, para darle la posibilidad al hombre de elegirle a Él o no. ¿No te vuela la cabeza esto? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios no quiere a nadie, no quiere que nadie le ame por obligación. Porque si no, no sería amor, sino sería, pues, imagínate que yo obligo a mi mujer a que me ame. ¿Qué es eso? Sería abuso, ¿no? Sería abuso si a la fuerza le digo, no tienes más opción que amarme. Independientemente de cómo yo sea. Pero Dios es todo lo contrario. Dios no abusa. ¿Podría abusar? Pero Él no abusa. Él quiere que nosotros le elijamos a Él voluntariamente. Y nos dio el libre albedrío. Dios en su infinito amor nos creó con libre albedrío. Y eso implica que nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Y como vemos ahí en Génesis 3, el ser humano pronto eligió lo malo en lugar de lo bueno. ¿Por qué? Porque dice que Eva vio bueno el árbol, que Dios había dicho que no era bueno. Y ese fue las consecuencias trágicas de eso, del libre albedrío, son la entrada del pecado en el mundo. Ese libre albedrío es el que nos permite a nosotros tanto elegir el amor verdadero como elegir el egoísmo y el pecado. Y estos últimos, el egoísmo y el pecado, son los que traen dolor y sufrimiento. Son las consecuencias del dolor y del sufrimiento. En muchas ocasiones el sufrimiento en el mundo es ni más ni menos que el resultado de decisiones que el hombre toma y que son motivadas normalmente por el egoísmo y que terminan dañando a otros. Ejemplo de esto es la injusticia, la violencia, la desigualdad, las guerras. Todo esto es consecuencia de las decisiones del ser humano y no provienen de la voluntad de Dios. ¿Fue Dios quien decidió construir en medio de la Rambla? ¿Fue Dios quien decidió edificar
un centro comercial en medio de un cauce de un río? No, ¿verdad? Son consecuencias. Es Dios el que está emitiendo gases y destruyendo la tierra, este escenario que Dios nos creó. ¿Quién lo maneja? ¿Quién es el que está administrando el mundo? Es el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío. Y no solamente eso, sino que Dios dijo, vosotros vais a juzgar, a sojuzgar la tierra y a ejercer dominio sobre ella. Ahora, está claro que ya sabemos por qué sufrimos, ¿no? Pero, ¿qué hace Dios cuando sufrimos? Eso sería otra buena pregunta, ¿verdad? Porque muchos tienen un concepto de Dios que como que Dios disfruta de nuestro sufrimiento, ¿no? Y el primer punto que quiero que veamos de esta pregunta, ¿qué hace Dios cuando sufrimos? Es que Dios se identifica con nuestro sufrimiento. Y Él puede identificarse con nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios que se ha hecho hombre. Él es el único Dios que en la persona de Jesucristo puede entendernos. Dios no solamente observa el sufrimiento desde lejos, desde su trono o su sitio de dominio en el universo. No, no, no. Él entra de repente en un momento ahí en Jerusalén. En ese momento cuando Jesús nació, entró en el sufrimiento a través de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó dolor, experimentó tristeza, abandono, decepción, hasta la muerte en la cruz, una muerte de tortura. Dice Hebreos 4, 15, 16, nuestro sumo sacerdote Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos, ¿qué dice? Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Amén. Jesús, en la cruz del Calvario, no solamente compartió nuestro sufrimiento, sino que también transformó el sufrimiento cuando se ofreció como nuestro Redentor, venciendo al pecado y venciendo a la muerte. Ahora tenemos fe en aquel que nos da la victoria. Aleluya. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de que nuestro sufrimiento no es un sufrimiento eterno y que hay una promesa de redención final. Otra cosa importante para nosotros sí conocernos de qué hace Dios en medio de nuestro sufrimiento, aparte de identificarse con nosotros y conocer nuestro dolor, es que Dios nos consuela y nos sustenta en medio del sufrimiento. Para mí, Dios no está en el cielo, ahí mirando esta circunstancia, por ejemplo, esta tragedia, o cualquier otra tragedia que podemos ver en el mundo, y no está ahí arriba en el cielo mirando hacia abajo diciendo, os lo dije, jeje, esto es consecuencia de darme la espalda a mí. Él no está así. Así como muchos nos lo quieren mostrar, ¿verdad? Quieren mostrarnos a un Dios airado que está lanzando su juicio a las personas que sufren. Y respeto a gente hombres de Dios que dicen que esto es un juicio de Dios, pero yo soy más de los que creen que no necesitamos un juicio. Ya estamos condenados. No sé si me entendéis. Vivimos en una sociedad que ya está condenada. Que lo que vivimos, las tragedias que vivimos son consecuencias de la propia condenación, de este mundo roto que está lleno de personas rotas por el pecado. Entonces, no es que Dios necesite mandar juicio, es que el juicio es parte de nuestra vida sin Cristo, porque vivimos en pecado. Entonces Dios no está arriba diciendo, venga, voy a mandarle una dana a esta. Toma. No. ¿Sabes cómo está Dios en este momento? Él está llorando. Él está sufriendo con el que sufre.
Él está con el corazón roto, viendo lo que está sucediendo. ¿Sabes? Hay un momento de la historia donde dice que es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y hay muchas interpretaciones correctas para mí de ese versículo. Pero un día, una vez, delante de la presencia del Señor, es como que de repente sentí una revelación, que Él como que me mostró este versículo de una manera distinta, que no lo había visto antes. Y es como que me golpeó el Espíritu y me dijo, ¿sabes por qué Jesús lloró? ¿Sabes por qué lloré ahí? Claro, todos pueden pensar, bueno, lloró por el momento, porque sintió compasión, porque su amigo estaba muerto, ¿no? Pero es como que en ese momento el Espíritu Santo me dijo, lloré porque estaba cansado de ver lo que la muerte le hace al hombre. Porque estaba cansado de ver lo que el pecado le hace al hombre. Y en ese momento fue donde, es como que el Señor me dijo, en ese momento fue donde mi Hijo Jesús se dictaminó con firmeza en ir a la cruz y morir por todos nosotros. Fue tanta la compasión que sintió de ver que su amigo había muerto como consecuencia de la muerte. Que la muerte estaba asolando a la humanidad por tanto tiempo, que la enfermedad, las desgracias, el sufrimiento estaba asolando a los seres humanos. Y en ese momento Jesús sintió la compasión y Él lloró al ver la muerte de su amigo y dijo, ya voy a la cruz a morir y a solucionar este problema. Aleluya. Por eso yo sé que Jesús está llorando. Él está como un padre amante, cercano, ofreciendo su salvación, ofreciendo su consuelo, ofreciendo su fortaleza en este tiempo de dolor, llorando junto con nosotros. La pregunta es, ¿cómo está la iglesia? Que es su cuerpo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué lectura espiritual hacemos de todo esto? Dice el Salmo 34, 18, cercano está el Señor. Esto respalda lo que estoy diciendo. A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no siempre elimina el sufrimiento inmediatamente, pero Él promete estar con nosotros. Porque Jesús se encarnó, Él se hizo hombre, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él promete estar con nosotros hasta el fin, todos los días, y promete darnos su paz y sustentarnos en medio de este mundo, porque también dice Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. La victoria de Jesús es la victoria que nos asegura que el dolor, este dolor que estamos sufriendo es temporal y que Él es nuestra victoria y que en Él podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y también podemos encontrar la vida eterna. Amén. Ahora, otra cosa importante, otra pregunta. ¿Cómo aprovecha Dios el sufrimiento? Porque este es el primer punto. El sufrimiento a veces se convierte en una herramienta en manos de Dios. Una herramienta de crecimiento y de transformación. El enemigo cree que te va a destruir, pero resulta que Dios está utilizando aquello que el enemigo quiere traer para destruirte, para fortalecer tu fe y para hacerte crecer. Dios no es la causa, Dios no es el origen del sufrimiento, pero sí usa dicho sufrimiento para ayudarnos a crecer y madurar espiritualmente. Y aunque el sufrimiento no es el deseo de Dios para nosotros, Dios lo usa para moldearnos y fortalecer nuestra fe. C.S. Lewis dice algo potente, o dijo, mejor dicho, ya no está entre nosotros, dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos da el megáfono para nuestros dolores. El sufrimiento, dice él, es el megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Cuántas veces hemos dicho que
casi la mayoría de nosotros hemos venido a Jesús en una extrema necesidad. Porque el dolor es el altavoz que de repente nos despierta y nos saca de nuestra sordera. Esa sordera que nos produce todo lo que nos rodea, los afanes de la vida, las pasiones de los ojos, el orgullo, el perseguir aquellas cosas que son terrenales y que nos tienen tan entretenidos y que son como lodo en nuestros oídos que nos impiden escuchar a Dios, pero de repente en una situación de dolor, de repente en una situación como esta, donde ni siquiera tienes la respuesta de aquellos que crees que te van a amparar porque son el gobierno de esta nación, de repente cuando crees que tienes seguridad, viene una dana y se lo lleva todo, de repente tú dices, ¿hay algo ahí arriba? Porque cuando las cosas escapan de nuestro control, porque al ser humano le gusta tenerlo todo controlado, es cuando de repente dice, tiene que haber algo. Cuando ya no queda nada que agarrarse, de repente el altavoz del dolor hace que nuestros sentidos espirituales se despierten. Romanos 5, versos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba, esperanza, fe. Dios permite el sufrimiento en muchas ocasiones para hacernos crecer, para pulir nuestro carácter, para hacernos dependientes de Él. Dice Spurgeon, dice, he aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca eterna. Tremendo, es profundo lo que dice. He aprendido de alguna manera a apreciar eso que me empuja a depender de Dios. Es lo que está diciendo. Quizá hay cosas en nuestra vida que si nunca nos hubieran pasado, nunca nos hubieran lanzado hacia los brazos de Dios. Aún seguiríamos dependiendo de nuestras cosas, dependiendo de todo lo que somos o hemos logrado. Pero llega un momento en que el dolor, el sufrimiento, la pérdida nos arroja hacia los brazos de nuestro Creador en total dependencia de Él. Ojalá este tiempo sea eso para muchos y muchos puedan llegar a los brazos de su Creador y empezar a depender de Él. Otra cosa importante es que el sufrimiento no se escapa al propósito eterno de Dios. Esto es importante, escucha. El sufrimiento no se escapa al propósito eterno de Dios. Desde una perspectiva eterna, el sufrimiento cobra un significado mucho más profundo. La Biblia nos enseña que el dolor y la adversidad pueden ser usados para cumplir un propósito que a veces no entendemos, pero que trasciende esta vida natural y que tiene un valor eterno. No sé si me estás entendiendo. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de esto? El mejor ejemplo de esto es la cruz. Yo quiero que te pongas un momento en ese momento trágico de la crucifixión de Jesús. Y quiero que veas la crucifixión de Jesús no desde el punto de vista de Jesús, que como hombre fue dura. Quiero que la veas desde el punto de vista de sus discípulos. Sus discípulos que habían estado 3 años y medio caminando con él y que habían escuchado que él era el rey y que iba a reinar y que constantemente Jesús les hablaba de un reino. Y ellos decían, ¡buah! Pues si él va a ser el rey, ¿nosotros qué vamos a hacer? Por eso discutían entre ellos. Oye, ¿quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda en tu reino? Ellos no estaban pensando en lo que Jesús estaba intentando transmitir. Ellos estaban pensando en que Jesús iba a levantar con ese poder que había demostrado para hacer milagros, para erradicar el dominio de Roma y que se iba a elegir como rey. Cuando lo ven entrar en Jerusalén, cuando todo el mundo empieza a tirar las ramas que entran en el pollino y todo el mundo empieza a decir, Hosana, Hosana al rey de los judíos, Hosana al rey de los judíos. ¿Qué pensáis que estaban haciendo los judíos? Pensaban que Jesús iba a reinar, que iba a derrocar al imperio romano y que por fin se iba a levantar. Porque ellos tenían un concepto del Redentor así, que iba a ser un líder religioso y militar. Pero de repente, ese que iba a ser rey y que yo iba a ser, nosotros íbamos a ser los princesos, de repente lo clavan en una cruz.
No entiendo nada. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuántas veces en nuestra vida a veces también tenemos momentos que no entendemos, que son momentos de cruz? Yo llamo momentos de cruz porque no entiendo qué está pasando, Señor. No comprendo, pero lo que está pasando está trascendiendo lo eterno. Va mucho más allá de nuestra vida natural. Y nosotros somos sus siervos. Y Él nos usa. Y a veces no podemos entender cómo nos está usando la eternidad. ¿Por qué? Porque ese momento de cruz, que nadie entendía en ese momento, porque solamente Juan estaba ahí viendo cómo crucificaban. ¿Dónde estaban todos los demás? Ese momento de la cruz ha sido el momento más trascendental de la historia. Y ha sido el momento que ha traído salvación a toda la humanidad. O sea que quizá era un momento de dolor que nadie entendía nada, pero ha sido lo más grande que ha pasado en la historia. ¿Por qué? Porque Dios ve las cosas con una mirada eterna. Ve las cosas, incluso el sufrimiento, dentro de su propósito. No se escapa al propósito eterno de Dios. Un niño de 12 años que era un dotado espiritualmente hablando, en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, y este chico era un superdotado espiritualmente hablando. Era increíble cómo dominaba la Biblia con 12 años, era apasionado, estaba siempre en la primera fila, en la iglesia, adoraba al Señor, era impresionante. Y el chico, pues en la escuela, hablaba de Jesús a todo el mundo y le hacían, en aquel entonces, estoy hablando de la década de los 50, no había bullying. No se llamaba así, pero lo que le hacían era bullying en el colegio. ¿Por qué se metían? Porque él siempre estaba hablando le decían el pastorcito, ¿no? Porque tenía 12 años. Un día el chico salió de la iglesia y por detrás de la iglesia iba caminando siempre hacia su casa y pasaba un río por allí, ¿no? Y 4 chicos del instituto, unos años mayores que él, tendrían aproximadamente 15 y él 12, lo rodearon ahí cerca del río y empezaron a meterse con él. Venga, va, ¿qué? Háblame de tu Dios, no sé qué, pa. Y el otro, pues se mantenía firme, ¿no? Dios os ama a todos. Entonces lo tomaron aparte y lo metieron allí en el río y empezaron a capuzarlo, ¿no? Venga, tata, niega al Señor, di que Dios no existe. Y él decía, no puedo decir eso. Y lo capuzaban, ¿no? Gastándole la broma. Ahora, o niegas a tu Dios o te seguimos capuzando. Al final a los chicos de 15, 16 años se les fue la mano y ahogaron al niño. El niño apareció 5 días después, casi 5 kilómetros río abajo, muerto. Enseguida se investigó y se atrapó a los 4 adolescentes que habían sido los causantes de esto. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces no entendemos, Señor, ¿por qué este niño ha tenido que morir de esa manera tan trágica, tan atroz? Resulta que uno de los chicos, de los adolescentes que se le fue la mano, entró en prisión, por supuesto, años más tarde. Y este chico no podía dormir desde ese día. Estaba en el reformatorio, luego pasó a la prisión de mayores y constantemente había algo dentro de él que no lo dejaba vivir. Y era el testimonio de fe de este chico de 12 años. Este hombre finalmente en la cárcel entregó su vida a Jesús y hoy día, ya ha fallecido el hombre también, pero tuvo uno de los ministerios más importantes de evangelismo dentro de la cárcel en Estados Unidos, con miles y miles de presos entregados a Jesús. ¿Sabes por qué? Por el testimonio de ese niño cuando lo estaban ahogando. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero nada se escapa a la soberanía de Dios, ni al propósito de Dios. John Piper dice algo muy interesante. Dice, Dios está haciendo 1000 cosas a través de ti cuando tú solamente puedes ver una. Oh, que si estaba haciendo Dios. Quizás solo podíamos ver al niño ahogado, ¿verdad? Que muere. Pero Dios estaba haciendo muchas más cosas de las que a veces somos capaces de ver. Martin Luther King dice, el sufrimiento, como cualquier otra experiencia en la vida, se puede transformar en tu servicio a Dios y al hombre. ¿Sabéis que la muerte de Martin Luther King significó más que su vida?
La forma en que fue asesinado Martin Luther King fue un altavoz mucho más potente para erradicar el racismo en Estados Unidos que incluso su propia vida, aunque ya en su vida estuvo luchando contra el racismo. Pero fue una semilla. Su vida fue una semilla. Su trágica muerte fue una semilla que luego dio un fruto que muchos no pueden entender. Dice 2 Corintios 4:17, Pablo escribe lo siguiente, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y estos dos ejemplos son exactamente una paráfrasis de este versículo de 2 Corintios 4:17, porque ese leve momento quizá de entregar su vida, ¿qué me dices de los mártires de la historia en la iglesia? Que han entregado su vida por no negar a Jesús y han sido semillas, han pasado esa leve y momentánea tribulación, pero eso ha producido un eterno peso de gloria, un excelente y eterno peso de gloria. Amén. Así que el sufrimiento está claro que nos puede moldear y también nos puede preparar para algo más grande. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, Señor, mi vida es tuya? Úsame como tú quieras. Y también nos puede llevar a una relación más profunda con Dios y a ser una bendición para otros. El sufrimiento. A veces el sufrimiento se convierte en esa semilla que da un fruto mucho mayor y más trascendental de lo que podamos alcanzar a ver en el tiempo presente. Amén. Otro punto importante es que Dios trae restauración y redención al sufrimiento. La Biblia nos enseña también que Dios restaurará toda su creación y que va a eliminar para siempre todo sufrimiento. Dice Apocalipsis 21, verso 4, dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya, dar un aplauso al Señor. Esa es la promesa. Está claro que aunque enfrentemos dolor y enfrentemos desgracia, hay una esperanza futura en la cual Dios va a erradicar todo sufrimiento, todo dolor. Amén. Está claro que el sufrimiento, como hemos visto, es una consecuencia del pecado, pero Dios no ignora el sufrimiento nuestro, ni es algo de lo que Él se alegra, y tampoco nos abandona. Él está con nosotros en medio del sufrimiento. Él entra en nuestra experiencia de dolor, como hemos dicho, a través de Jesús. Él nos consuela y finalmente usa el sufrimiento para nuestra transformación, para hacernos crecer espiritualmente y finalmente nos da una promesa de redención eterna. Esta esperanza nos permite enfrentar el sufrimiento con una perspectiva de fe, con la certeza de que Dios está obrando en medio de todo proceso. Amén. Y dicho esto, hermanos, quiero terminar con una palabra para nosotros. Una palabra para nosotros. El otro día, en Huércal, el jueves, estábamos en el tiempo de adoración. Y Dios me dio esta palabra. Se encuentra en Ezequiel, es un versículo muy corto. Ezequiel capítulo 22, verso 30. En todo el capítulo 22, Ezequiel, el profeta, está describiendo la situación de Israel. Una situación que cuando tú lees parece una copia de la situación de esta sociedad en la que vivimos. Un pueblo que le había dado la espalda a Dios, un pueblo que había caído en depravación, en un montón de pecados. Y en ese momento, cuando Ezequiel está describiendo proféticamente cómo estaba el estado deplorable de Israel, termina diciendo, este es el penúltimo versículo del capítulo 22, y es Dios diciendo, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y la pregunta que el Señor me hacía a mí, y esta es una palabra para nosotros, en medio de circunstancias, porque esto que está pasando en Valencia es algo de lo que nos vamos a enfrentar. No sé si entiendes cómo está la sociedad. Hace unos años estábamos en una pandemia. Hoy estamos en esta trágica situación donde no sé por qué no quieren ni decirnos las víctimas que van.
y dicen que van 200 y hablan de decenas de desaparecidos, cuando son miles de desaparecidos. No sabemos la dimensión que va a terminar teniendo esta trágica Dana. Pero lo que sí sé es que el Señor quiere salvar en medio de esta situación. Como hemos leído al principio, Él es nuestra salvación y Él quiere salvar a muchos. Porque este quebranto, este sufrimiento hace que la gente despierte, que sus oídos se abran. Entonces es el momento de que alguien se ponga en la brecha. Aquí termina diciendo, pero no encontré a nadie. Y Dios me decía, pero ahora voy a encontrar a alguien. Josué, ¿voy a encontrar a alguien? Yo quiero decirle al Señor que sí, que yo quiero estar en la brecha. Nosotros nos tenemos que poner en la brecha. Ahora, ¿cómo nos ponemos en la brecha? Déjame decirte 7 cosas. Número 1, nos tenemos que poner en la brecha orando y clamando, intercediendo. El jueves estábamos aquí 2. Menos más que dicen que, ¿no? Que donde hay dos, ahí está Él. Amén. Pero, ¿cómo nos ponemos en la brecha? Clamando al Señor, orando, tomando la carga, sintiendo el dolor que realmente está sintiendo nuestra nación. Porque cuando ves a jóvenes hoy llorando, abrazándose al Rey, yo decía, Señor, si pudieran abrazarse al Rey de Reyes. Porque se abrazaban al Rey diciendo, ayúdanos. Y yo decía, Él no te puede ni ayudar. Él se va a ir a su palacio esta noche. A Él no le falta agua ni pañales. La primera respuesta a esta catástrofe es volvernos hacia Dios nosotros en oración. Pedirle perdón al Señor por el pecado de esta nación. Implorar su misericordia. La oración va a servir para que nos conectemos con Él, con Dios. Para que Él nos pueda guiar, para que Él nos pueda dar paz. Tenemos que interceder por todas las personas que están afectadas en medio de esta catástrofe. Pedirle a Dios consuelo para los que han sufrido pérdida. Fortaleza para los que están trabajando allí. Que sus manos no se cansen y protección también para los más vulnerables. Orar para que el Señor levante gobernantes justos. Es vergonzoso que estén tirándose dardos entre ellos. Hermano, lo digo con todo el dolor. Pero es vergonzoso que un presidente de una nación salga diciendo, si quieren ayuda que nos la pidan. Y todo es porque están con riñas entre ellos. Es como si mi hijo se está ahogando y yo empiezo a decir, no nena, ve tú, no yo, no tú. Pues pídeme ayuda. Da vergüenza ver a bomberos de Francia llegar a un pueblo y decir, es que no ha venido nadie de vuestro gobierno. Es triste, ¿verdad? Pero nosotros, la iglesia, tenemos que levantarnos. Y lo que tengamos en nuestra mano tenemos que hacerlo. Tenemos que clamar, orar, para que Dios haga justicia y levante gobiernos justos, que nos gobiernen a todos temiendo a Dios. Lo segundo que tenemos es que estar presentes. En tiempos de dolor, a veces la simple presencia es poderosa. Entonces debemos acercarnos a las personas aquí. Nosotros tenemos a un montón, no sé si tienes familiares en Valencia o tal, pero tenemos que mostrar que estamos ahí. Nosotros tenemos a un montón de iglesias y como ministerio hemos dicho, aquí estamos. Queremos estar al lado de los que están sufriendo. Dice Romanos 12:15, llorad con los que lloran. Y a veces no es tiempo de dar consejos ni nada de eso, simplemente estar. Por supuesto, lo tercero que tenemos que hacer es ayudar. Asistir, ayudar prácticamente,
pragmáticamente, con material. ¿Hemos traído algo hoy? ¿Vamos a traer algo al llamado que hemos hecho? Claro que sí, ¿verdad que sí? Estamos en la brecha. Lo cuarto es predicar esperanza y recordar las promesas de Dios en medio de tanta oscuridad. Decirle, Jesús te ama. Él no te está enjuiciando, Él quiere y está llorando contigo. Él quiere salvarte, quiere que encuentres el consuelo que solo Él puede dar. Lo sexto es que tenemos que involucrar a toda la congregación. Y si veis a alguno despistado, ¿qué está haciendo, hermano? ¡Vamos! Déjate de tonterías. No es tiempo de tontería, no es tiempo de mirarnos el ombligo a nosotros. No es que no encuentro bien, no es que me... Vamos, ahora es tiempo de despertar, hermanos. No se trata de nosotros ahora. Amén. Tenemos que fomentar la generosidad entre nosotros. Y por último tenemos que dar testimonio de la presencia de Dios en medio de la tragedia. Dios está. Aunque muchos piensen que no está, Él está. Está llorando con los valencianos, con los de Albacete, con los de Andalucía, con todos los afectados. Él está. Amén. Así que ponerse en la brecha es interceder, orar, acompañar, servir con pasión. Y con compasión también. Proclamar fe, esperanza y que hay salvación en Cristo Jesús. Cada acción que realizamos como iglesia, en tiempos como estos de crisis, es un testimonio vivo del amor de Dios. Y un recordatorio de que en Cristo hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Amén. Y sabes, quiero terminar leyéndote una carta que escribí el pasado viernes. ¿Me deja que te la escriba? Digo que te la escriba, no que te la lea. Es algo que escribí estando en casa, porque no sé por qué, supongo que a ti también, pero esta tragedia es terrible, quizá que sea la tragedia más grande de la historia por fenómenos naturales en España. Aún no sabemos la dimensión que va a tener. Pero yo escribía esto: querida familia en Cristo. Es una carta a la iglesia y una carta también a mi nación de España. Querida familia en Cristo y querida nación, hoy mi corazón está con mi nación, con cada persona y cada familia que sufre debido a esta terrible catástrofe. Sé que las heridas son profundas, que las pérdidas son devastadoras y que el dolor que atravesamos es difícil de describir. En este momento, más que nunca, queremos extender nuestro amor, nuestra solidaridad y nuestras oraciones y recordar a mi amada España que no está sola. Quiero lanzar un mensaje que sé que muchos de nosotros necesitamos escuchar en medio de esta catástrofe que estamos atravesando. Todos sabemos que vivimos en un mundo donde el sufrimiento y el dolor son realidades constantes. Todos en algún momento hemos experimentado pruebas, pérdidas o aflicciones que desafían nuestra fe y que nos llevan a preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? La respuesta a esta pregunta es sencilla, aunque muy profunda. Dios está con nosotros. Jesús se hizo hombre hace más de 2000 años y fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestro Señor no nos abandona en el dolor. Él se encarnó y vivió toda la experiencia humana. Él camina a nuestro lado, llorando con nosotros y consolándonos en los momentos más oscuros, como dice el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no es indiferente al dolor humano. Tampoco es la causa del mismo. Al contrario, Él nos muestra su cercanía en medio de nuestro quebranto. Cuando Jesús vino al mundo, eligió un camino de sufrimiento. Nada más nacer tuvo que atravesar un infanticidio, toda una tragedia. Nació como parte de un pueblo oprimido por el Imperio Romano y experimentó aflicciones para mostrarnos que no estamos solos en nuestras luchas.
Jesús vivió el dolor, la traición y el rechazo y lo hizo por amor a todos nosotros. En la cruz Él cargó con nuestro sufrimiento y con su resurrección nos dio la esperanza de que nuestro dolor no es el final de la historia. Al enfrentar esta tragedia y sufrimiento podemos recordar las palabras de fe de C.S. Lewis. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. En estos momentos de pena, cuando el corazón parece no soportar más, Dios está llorando y gritando, acercaos a mí, acercaos a mí. El dolor, aunque difícil, nos abre el alma para recibir el consuelo y la paz que Él solo puede dar. En cada lágrima y en cada pregunta sin respuesta, Dios está presente. Cuida de nosotros en los valles. Tiene cuando sentimos que ya no podemos más. El buen pastor que cuida de nosotros en los valles oscuros. Él es el consolador que nos rodea con su paz. Aun cuando no entendemos el propósito de nuestro sufrimiento, podemos confiar en su amor, porque Él no permitirá que nada nos separe de su presencia. En medio de toda esta atroz tragedia que nos quiebra el corazón, mi deseo es que muchos puedan encontrar refugio en esta verdad. Dios es el único que puede transformar nuestra tristeza en gozo. Él es el único que puede usar nuestros momentos más lúgubres para hacer más fuerte nuestra fe, para hacernos semejantes a Cristo y para prepararnos para su gloria. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ojalá en medio de todo este horror, muchos puedan darse cuenta de que Dios está a su lado, sosteniendo con su amor sus vidas. Dios entiende nuestro sufrimiento y promete darnos fuerzas. Su promesa no es una vida sin dolor, pero sí una vida en la que nunca caminaremos solos. Dios ha vencido al mundo roto y quebrado y Él nos da la paz que supera todo entendimiento. Abracemos al Dios que sufre con nosotros y que en su tiempo traerá redención a todo sufrimiento, porque un día Él enjugará cada lágrima y no habrá más llanto ni dolor. Hasta entonces mantengámonos firmes en su amor y en la esperanza que nos brinda su presencia. Y a ti, iglesia, te digo, o me digo, este es tu momento. Es el momento de demostrar que el amor de Cristo es más fuerte que cualquier tormenta, que somos una familia en la fe unida y comprometida a servir. Cuando la gente alrededor nuestro se siente abatida, nuestra misión es levantar a los caídos, consolar a los que lloran y traer esperanza a los que no tienen esperanza. Es tiempo de actuar en compasión, de ser solidarios y generosos y de mostrarnos como luz en la oscuridad. Sabemos que las heridas tardarán en sanar y que el camino hacia la reconstrucción será largo, pero también sabemos que Dios es el Dios de toda consolación y que su amor es capaz de restaurar lo que parece irremediablemente roto. Él puede transformar el padecimiento en fortaleza y a través de nosotros, su iglesia, Él desea traer alivio, esperanza y un poco de su paz a los corazones afligidos. Recordemos la promesa de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y a mi amado país de España le digo, cuenta con nuestras oraciones. Aquí hay un remanente que se coloca en la brecha en favor vuestro. Cuenta con nuestra ayuda y nuestro compromiso de caminar junto a ti y de servirte. Aleluya. Sí, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Hoy entendemos un poquito mejor por qué sufrimos. Y también entendemos qué estás haciendo tú en medio del sufrimiento y cómo usas tú el sufrimiento. Pero también entendemos que nosotros como iglesia, en medio de esta catástrofe, somos tu cuerpo. Somos tus manos y tus pies, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, en todo lo que tenemos que emprender. A veces vemos tamaña catástrofe y decimos, ¿en qué podemos ayudar nosotros? Pero la realidad es que un poco hace la diferencia. Lo que no hace la diferencia es nada. Nada no hace nada. Pero un poco, el poco de muchos,
puede hacer mucho. Hemos oído estos días ese lema, el pueblo salva al pueblo. Nosotros queremos que el pueblo se dé cuenta que el único que salva es Jesucristo. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, en medio de esta lúgubre experiencia por la que está atravesando nuestro país, Señor, a ser sensibles a lo que sucede y a ser iglesia más que nunca, Señor. Que podamos llenar, Señor, ese camión y llevarlo mañana, Señor, allí, a ese lugar donde tanta necesidad hay, Señor. Que lo hagamos, Señor, para testimonio de que tú eres el Dios de nuestras vidas, el que levanta la cabeza del oprimido, el que está con el afligido y el pobre, el que llora con el que llora. Sí, Señor, que tu iglesia en España, Señor, dé la talla. Es el momento clave, Señor, ya que incluso los políticos no están dando la talla. Que sea tu iglesia la que dé la talla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.